Buen día, profesora. Mi nombre es José Ignacio Alvarado Ríos, estudiante de la sección 2 de segundo año de Derecho. El patrimonio viene del vocablo latino patrimonium y es lo que se hereda de los padres y tradicionalmente se le conoce como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona valuables en dinero. En el patrimonio no solo entran los derechos, los bienes y los créditos, también entran las deudas heredadas por los padres, tanto en activo como pasivo. En los elementos del patrimonio tenemos uno, que es una masa de bienes, derechos, acciones y obligaciones que conforman tanto el activo como el pasivo. Y dos, que está conformado tanto por bienes muebles como inmuebles y que se atribuyen a personas naturales, jurídicas y tienen una valoración económica. El patrimonio activo es el conjunto de bienes y derechos que componen el activo de una propiedad. Y el patrimonio pasivo se encuentra comprendido por todas las deudas que lo gravan, al igual que cualquier relación jurídica susceptible de tener persecución económica. El patrimonio separado, constituye el conjunto de bienes, aspectos económicos que pertenecen al mismo sujeto del patrimonio general, en virtud de la personalidad de la responsabilidad que lo afecta. Este tipo de patrimonio está tipificado en el artículo 1864 del Código Civil venezolano vigente. Este tipo de patrimonio tiene sus características: uno, que es excepcional, ya que solo se constituye en algunos casos; dos, que es autónomo porque no depende de otro patrimonio; tres, es formal, en este se debe cumplir con los requisitos de ley; cuatro, es inmutable porque debe cumplir con el propósito al cual fue creado. ¿En qué consiste el patrimonio autónomo? Este alude a un patrimonio aparte y nuevo con un propósito colectivo o cuando menos con finalidades propias, sobre el cual inciden autónomos de derechos y obligaciones ante la existencia de la persona a la cual se adscribirá el patrimonio. La autonomía solo es fáctica, en el sentido de que los bienes no dejan de pertenecer a los entes que lo aportan. ¿En qué consiste el patrimonio colectivo? El patrimonio colectivo es necesario aclarar que esto no constituye una categoría distinta de otros patrimonios. Se atiende a su régimen jurídico, su característica es que la titularidad de los mismos corresponden a más de una persona. Un ejemplo del patrimonio colectivo sería una comunidad hereditaria que se produce cuando unos mismos bienes pertenecen a la vez a varios herederos. El tema 2, bienes y cosas. En cosas y bienes, las cosas en principio son objetos materiales. Los bienes, al contrario, serían cualquier componente del patrimonio de una persona valuables económicamente. Tanto así son cosas propiamente dichas como si fueran derechos reales o derechos que tienen por objeto la conducta ajena, que serían derechos de crédito. ¿Cuál es el objeto del derecho en los derechos reales? En el artículo 1816 dispone que son objeto de los derechos reales las cosas que están en el comercio, que se ejerce sobre la totalidad sobre ella, viene siendo la parte material o por alicuota, y los derechos disponen en los previos especialmente. Los derechos reales se ejercen directamente sobre su objeto, es decir, que ejercerían directamente sobre cosas y bienes. ¿Qué bienes son muebles por su naturaleza? Son muebles por su naturaleza que si los terrenos, las minas, los edificios y en general toda construcción que de modo permanentemente la tierra que sea parte de un edificio, los árboles mientras no hayan sido derribados, los frutos mientras no se cosechan, las lagunas, estanques, manantiales y toda agua que corre. Un ejemplo del bien inmueble por su incorporación natural. El ejemplo sería que son aquellas que solo pueden ser percibidas a través del intelecto, es decir, intelectualmente perceptibles. Puede ser ya económicamente una caja, un pupitre o un lápiz. El usufructo es un bien mueble o inmueble. El usufructo se constituye por la ley o por la voluntad del hombre. Puede constituirse sobre los dos bienes, ya sea muebles o inmuebles, por tiempo fijo, pero no perpetuidad, solo con bajas condiciones. Una persona posee el usufructo de una vivienda cuando tienen derecho a usarla, pero no poseen la titularidad a la propiedad. Tenemos el tema 3, que son los derechos reales. El concepto de derecho real vendría siendo
que es un derecho de contenido patrimonial a que ejerce una persona, puede ser el sujeto activo, sobre una cosa determinada del que la colectividad del sujeto pasivo debe evitar hacer cualquier tipo de uso, goce o disfrute. Esta trata de un derecho que recae sobre una cosa y es eficaz frente a todos. En los elementos del derecho tenemos, 1, el sujeto activo y titular, que es la persona en quien por provocar la conjunción del derecho en ella ha adquirido el derecho real. El sujeto pasivo está constituido por la sociedad total, la cual debe respetar el ejercicio del derecho. El objeto, que corresponde la cosa sobre el cual se establece la relación inmediata. Los derechos reales tienen una clasificación que serían real, principales y accesorios, definitivos y provisionales, amplios y limitados, muebles y inmuebles, sobre bien propio, sobre bien ajeno. En los principales son los que tienen existencia y autonomía propia. En los accesorios se justifican en función al derecho principal. En los derechos reales definitivos son tales como la propiedad y el usufructo. En los provisionales son aquellos que con la posesión pueden convertirse en definitivos. Los derechos reales amplios son los derechos de propiedad que encierran una gama compleja de atributos. Los derechos limitados son los que no reconocen la facultad de libre disposición. Los muebles, tales como la prenda y la apropiación. Los inmuebles, tales como la hipoteca y la anticresis. El bien propio son la propiedad y la posesión. El bien ajeno es el usufructo, la posesión del uso. El objeto de los derechos reales. Los objetos de los derechos reales son los derechos a las cosas que están en el comercio y se ejercen sobre la totalidad de ellas, sobre un aporte material o por alicuota, y los derechos en los casos provistos especialmente. Las características de los derechos reales: 1, vendrían siendo un derecho absoluto que no reconoce límites, es un vínculo que se da entre una persona y una cosa. Los derechos reales, juntamente con los derechos de crédito, su contenido es patrimonial y a nivel subsidiario es un vínculo que se da entre dos o más personas.